¿Qué pasa si es que el CO2 incrementa? Va a disminuir. Entonces, si aumenta el CO2, ¿tendremos acidosis o alcalosis? Entonces, si aumenta el CO2, vamos a tener una disminución. Hay una relación inversa, pero de tipo respiratorio. Y si el CO2 disminuye, el pH va a aumentar. Tendríamos alcalosis. Doctor Torres, si es que el paciente está en alcalosis respiratoria, ¿su frecuencia respiratoria está aumentada o está disminuida? Alcalosis respiratoria. A ver, doctora Rojas. Si el paciente está en alcalosis respiratoria, ¿cómo está su frecuencia respiratoria? ¿Aumentada o disminuida? ¿Qué dice? Miren que con esa pregunta nomás están desaprobados. Más los 5 problemas que van a venir en el examen. Hasta ahí tiene ya tope de 14. Pregunta tan sencilla. A ver qué dice Torres, ya se corrigió. A ver, o ya despertó. Si hay una alcalosis respiratoria, claro, tenemos el pH alto, ¿cierto? Entonces tenemos CO2 bajo. Para que el CO2 esté bajo, tenemos que estar hiperventilando. Hay frecuencia respiratoria alta. Claro. Entonces la lógica, si hay alcalosis, el CO2 está aumentado o disminuido. Aumentado. ¿Estaría? No, disminuido. Sacó de ese. En alcalosis disminuido está. En la alcalosis respiratoria el CO2 está Disminuido. disminuido. ¿Y cuándo tengo el CO2 disminuido? ¿Cuando hiperventilo o cuando hipoventilo? Hipoventilo. Si el CO2 está disminuido, quiere decir que estoy respirando más rápido, ¿verdad? Sí. Estoy botando más rápido el CO2, entonces voy a tener menos concentración de CO2. Entonces el paciente, ¿qué tendrá acá? Va a tener una disnea, una necesidad de respirar más rápido que se va a ver por, ¿cómo se llama cuando metamos la frecuencia respiratoria? Va a estar taquipneico. ¿Y qué lo diferencio de la polimnia? Hicimos taquipneico y puede ser también polimneico, ¿o no? Entonces, taquipnia es que respira rápido nada más. Si el paciente, aparte de respirar rápido, está respirando profundamente, hablamos de una polimnia. Si esto pasa de más 30 respiraciones por minuto, a esto se le llama respiración neurógena central. Cuando pasa de 30 respiraciones por minuto, es taquipnia, ¿verdad? Pero es profunda la respiración. Ahí le llamamos respiración neurógena central.
Sí. Entonces, doctora, sabiendo de que si el paciente está haciendo una alcalosis, ya lo definimos esto de acá, sí, ¿verdad? ¿En qué condiciones un paciente tendrá este problema de respirar más rápido, de tener mayor necesidad de oxigenación? Ejemplo de enfermedades. ¿Una fiebre? Sí. Entonces el paciente podría tener una fiebre, un cuadro de obstrucción de la vía aérea, podría ser una bronquitis, un problema asmático. ¿Qué más, doctora? Ya, a la altitud podría ser. ¿Qué más? Un paciente anémico. También. Un paciente que tenga una encefalitis. Un paciente que tenga una sepsis. También. Un paciente que tenga una neumonía. También. Entonces, todas esas condiciones me pueden llevar a una alcalosis de tipo respiratorio. Entonces, ya lo vamos entendiendo cómo está el paciente. Y si el paciente tuviera una acidosis respiratoria, donde el CO2 va a estar incrementado, entonces, ¿qué va a pasar con la frecuencia respiratoria? Estaría disminuida, ¿no es cierto? Estaría respirando poco, lo cual hace que se concentre el CO2 y ahí me va a llevar a una disminución del pH. Vamos a tener una acidosis. Entonces, doctor Parimango, ejemplo de enfermedades que me puedan disminuir mi frecuencia respiratoria. Un tórax inestable o un traumatismo que no me permita una expansibilidad torácica, un derrame pleural, un neumotórax. Una fibrosis. La fibrosis te aceleraría la frecuencia. Entonces puede ser por un problema torácico. ¿Y por qué más? Por ejemplo, una depresión del centro respiratorio en casos de, por ejemplo, problemas de intoxicación, benzodiazepínica, sobredosis de tramadol, sobredosis de diazepam, pacientes que están anestesiados, ¿no es cierto? Hacen poca frecuencia respiratoria, hacen lo que se llama la hipercapnia. Entonces, yo voy a tener pacientes que voy a sospechar que podría alterar su equilibrio ácido básico, ¿no? Dependiendo de alguna sintomatología que podría yo, más o menos, del paciente que está haciendo ejercicio, paciente que está haciendo fiebre, está alterando su frecuencia respiratoria, pacientes que hacen hipersomnias, las apneas respiratorias, los roncadores. Doctora, ¿sí o no? ¿No es cierto? Hacen apneas. Al hacer sus paradas respiratorias, se le va a concentrar el CO2. Y hablaron de un centro respiratorio. ¿Dónde se encuentra el centro respiratorio, doctora?
En la protuberancia. Doctor, la vía fuerte, donde está el centro primario de la respiración, en el hipotálamo. Doctor, sálvenos de esta situación. Siendo descubrido. En el bulbo raquídeo. Y eso que no lo han llevado virtual, lo han llevado presencial. ¿Ah? El centro respiratorio está a nivel vulvar. ¿Qué estimula el centro respiratorio para que empiece a respirar? ¿Cuál es el estímulo para que mi centro respiratorio se active y me haga iniciar mi fase inspiratoria? La concentración del CO2. Indirectamente el CO2, indirectamente esto. Y directamente es los hidrogeniones. Los hidrogeniones. Entonces, si tenemos acá agua, la anhidrasa carbónica puede hacer que esto se transforme en, ¿verdad? Y esto se divide, ¿no es cierto?, en bicarbonato más el hidrogenión. Entonces esto de aquí, como les dije, es indirectamente, porque al final, en mi medio, voy a tener el hidrogenión. Y este es el que va a estimular al centro respiratorio primario que está a nivel del bulbo. ¿Qué hace este hidrogenión al estimular al centro primario del bulbo? Lo hace iniciar la inspiración. Eso es lo que hace, estimula para que se active la fase inspiratoria. Eso hace el centro primario del bulbo, iniciar la inspiración. Entonces, tengo que explicar esto, si no, van a aparecer de la María. Dígame, ellos sí lo saben, ¿no? Por eso les preocupa. Entonces, a nivel del bulbo está el centro primario del bulbo. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la concentración, el hidrogenión viene acá y lo va a activar. ¿Y cómo responde el centro primario del bulbo para que se inicie la fase inspiratoria? ¿A qué músculo lo activa? Al diafragma. ¿Y qué nervio va al diafragma? El nervio frénico. C3, C4, C5. Entonces va al diafragma para iniciar la fase inspiratoria. Entonces acá se inicia la fase inspiratoria, empieza a subir. ¿Y quién lo detiene? Porque alguien tiene que decir, oye, estás inspirando y ya hasta acá nomás. Empieza la fase expiratoria. Entonces, el centro primario del bulbo solamente inicia la inspiración. ¿Hasta dónde puede inspirar? Alguien tiene que detenerlo. Entonces, por encima está el centro apnéustico. Doctora, ¿nosotros podemos parar la fase inspiratoria o no? Sí, ¿verdad? ¿No soy yo estoy inspirando? ¿No respire? No respiro. Entonces, el centro apnéustico tiene control cortical voluntario, que sí puedo parar la respiración. Pero este de acá no, porque este obedece a concentraciones iónicas. Yo no puedo. Tal vez uno tiene que, a ver, no respires un minuto. No puedo. Entonces va a haber alguien que lo active. Entonces, el centro apnéustico
hace que se detenga la fase inspiratoria y empiece la expiratoria. Entonces, todo un control a nivel del tronco. Eso se me ocurrió porque hablamos de los que hacen apneas, ¿no? Que repito, se quedan ahí 10 segundos, 12 segundos, y la concentración de hidrogeniones que se va dando lo estimula para que el paciente después, ¿no es cierto? ¿Han visto los rogadores o no? ¿Ya? Entonces está mirando, que está muerto este, ¿no? Y después de 12 segundos, 13 segundos, jalan vuelta un aire profundo. ¿Quién ronca así? Que levante la mano. Entonces, el centro respiratorio podría estar inactivo hasta 12 segundos. A partir de ahí, ya el CO2, los hidrogeniones, activan para que el paciente dé su jalada de respiración. Si no lo hace eso, ya hablamos de apnea, la apnea del sueño que se va. Y podríamos seguir viendo en qué condiciones yo podría tener un CO2, un bicarbonato incrementado. ¿Quién produce el bicarbonato, doctor? Entonces, el riñón y a nivel intestinal son los centros donde yo voy a producir bicarbonato. Entonces, podría yo tener una alteración a nivel renal que me pueda llevar a una sobreproducción de bicarbonato. Teóricamente podríamos decir que sí, pero en la realidad es dinámico eso. A no ser que haya un tumor, unas malformaciones por ahí congénitas que nos puedan producir que haya una mayor producción de bicarbonato. Pero lo más frecuente es que yo no pueda tener extrarrenal. De repente estoy poniendo una vía con soluciones bicarbonatadas. Entonces va a aumentar y nos va a llevar a un cuadro de una alcalosis, por ahí podemos pensar. ¿Y cuándo estaría disminuido el bicarbonato, que sería lo más frecuente? Doctora. ¿Cuándo mi bicarbonato estaría disminuido? Una condición de cirrosis se consume para mejorar. Para amortiguar a otro. Entonces podríamos decir, ¿no?, que así podría tener, porque se está consumiendo, ¿no? Porque se está consumiendo mi bicarbonato tratando de neutralizar algunos ácidos, que pueden ser ácidos que está produciendo el mismo organismo. Por ejemplo, ácido láctico, se me ocurre, ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Entonces, en esas condiciones podría yo estar utilizando el bicarbonato por una acidez que se está generando en mi cuerpo. Puede ser que yo consuma algún ácido y entonces mi bicarbonato se va a consumir también. Por ejemplo, la doctora se amarga ahorita y se ve si toma ácido muriático, es un ácido, ¿verdad?
No, me dice, pero yo he estudiado farmacología, mejor tomo ácido acetil salicílico. ¿No es cierto? Entonces, también es un ácido. El ácido propiónico, ¿no, doctora? ¿Qué medicamentos derivan del ácido propiónico? ¿Se dan cuenta? Entonces puedo estar consumiendo ácido, un ácido, y entonces me va a consumir mi bicarbonato y lo voy a tener disminuido. Y habrá una forma en la cual yo pierda mi bicarbonato. En las diarreas. El paciente que puede tener una diarrea, puede tener una pancreatitis, de páncreas hacia abajo, páncreas, intestino, colon, me puede generar disminución de bicarbonato. Y si el paciente fuera vomitador, doctora, ¿tendría disminución o aumento de bicarbonato? ¿Qué dice el doctor Paripando? Va a aumentar, porque ¿para qué me sirve el bicarbonato? Para neutralizar los ácidos. Pero estoy botando ácido clorhídrico. Entonces no lo voy a utilizar y podría aumentar. Entonces, va a haber muchas condiciones que me podrían llevar a un trastorno del equilibrio ácido-básico. Y la pregunta así de los 20 millones, ¿y de dónde aparecen los hidrogeniones, doctor? El origen de los hidrogeniones. Doctor Alito, origen, ¿de dónde aparecen los hidrogeniones? Sí, del intercambio de las células. Cuando hacen reacciones. Podría ser de los alimentos. Los alimentos son los primeros formadores de los hidrogeniones. ¿Cuánto es la producción diaria de hidrogeniones? Nanoequivalente. Entonces es una reacción bastante pequeña. Dice que es 0.00004 miliequivalentes. Entonces, como es un poco difícil, dice ya 40 nanoequivalentes. Pero el resto de iones y moléculas que tenemos no se miden en nanoequivalentes, se miden en miliequivalentes. Entonces, para hacer factores de conversión, esta cifra ha sido incómoda. Por eso que mejor dijeron, oye, hay que llevar alguna fórmula para poderlo calcular mejor. Y es ahí donde aparece pues el pH, que es el logaritmo negativo y tantas cosas que se han hablado. Y ahí está, miren. ¿De dónde aparece? Carbohidratos, ¿no? Carbohidratos y lípidos nos producen 15.000 milimoles de CO2. Entonces, el producto de la combustión de estos alimentos. Y en menor cantidad, los aminoácidos. Porque los aminoácidos, ustedes saben que ya son las unidades estructurales mínimas de una proteína, que si tú lo destruyes el aminoácido, ya no hay nada. Se transformará en componentes. Entonces, de acá se origina. Entonces, cuanto más consumamos alimentos, mayor cantidad de acidez vamos a tener. Y si nuestros alimentos son a predominio
de carbohidratos, mayor acidez vamos a tener. Por eso que debemos tener una dieta balanceada para no tener este desequilibrio. Doctor, y finalmente, así, para tenerlo claro, ¿y por qué nuestro organismo se preocupa tanto en mantener un equilibrio ácido básico? Porque si hoy déjalo que tenga su acidez, que haya comido su bizcocho, ¿no? ¿Por qué el organismo ha generado una serie de neutralizadores del estado de acidez? Que vienen a ser, en primer lugar, los amortiguadores o sistema tampón que le llamamos. Si eso no es suficiente, ¿a quién lo llaman? Al pulmón. Y si este no es suficiente, el riñón. ¿Por qué nuestro organismo se ha entrenado mucho en mantener un nivel óptimo de pH? ¿Qué es? ¿Cuál es el nivel óptimo del pH? 7.45. 7 puntos. 35 a 45. A 7 puntos. 45. 45. Ese es el rango que no debe de desplazarse. Porque ¿cuál es el riesgo? Dicho sea de paso, si baja menos de 6.8 o pasa de 7.8, pues se muere. ¿Por qué? Para mantener la estabilidad enzimática, Porque nos genera es un catalizador al final de las reacciones enzimáticas. Entonces, por eso que el organismo ha generado una serie de mecanismos tratando de mantener en ese nivel al pH, porque te activa todas las reacciones enzimáticas, te desnaturalizan proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, hay una necesidad de mantener en un rango de normalidad este grado de acidez. ¿Qué desequilibrios vamos a encontrar? Esto también es importante que lo recordemos, de los amortiguadores. La acidez puede darse tanto fuera de la célula como dentro. Entonces, a nivel extracelular, vamos a tener a dos elementos, al bicarbonato y a la hemoglobina. Y dentro del líquido intracelular son las proteínas y los fosfatos los que van a tener el papel de los amortiguadores de ese grado de acidez que se podría estar. Entonces, esta es la fórmula que habíamos mencionado, que nos va a servir para poder determinar qué es lo que está pasando con el grado de acidez. Estos son los valores los valores normales del pH, del CO2, de la presión parcial de oxígeno y de la concentración de bicarbonato. Entonces, cualquier alteración de ellos vamos a tener acidemia o alcalemia. Veamos algunas de las. Cuando hablamos de acidosis metabólica, si tenemos acá la concentración y acá tenemos la presión parcial de oxígeno. Cuando hablamos de una acidosis metabólica, ¿cómo estaría disminuido? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. Habría una Disminución. la disminución del bicarbonato, ¿verdad? Entonces,
La acidosis metabólica se caracteriza por un aumento en la concentración plasmática de hidrogeniones, es decir, una acidemia que determina una disminución primaria de la concentración de bicarbonato. Entonces el bicarbonato va a estar disminuido. ¿En qué condiciones puede darse esta situación? Cuando hay un aumento en la producción de un ácido que hace pues que el bicarbonato se consuma, ¿verdad? Una disminución en la excreción del ácido por el riñón. El riñón, por ejemplo, a nivel del túbulo contorneado proximal, la aldosterona, ¿qué hace? Se reabsorbe sodio con agua y me libera potasio. Y si no elimina potasio, ¿qué no se elimina? Hidrogeniones. Entonces, ahí te está botando ácido. ¿Y qué pasa si yo tengo un hipoaldosteronismo? Entonces, no voy a reabsorber sodio. Ese sodio lo voy a botar, ¿no es cierto? Mi hidrogenión no lo voy a botar, lo voy a tener, pero me va a generar acidosis, entonces mi bicarbonato va a actuar para neutralizarlo y va a disminuir su concentración. Pérdida de la base, es decir, del bicarbonato por el tubo digestivo. La doctora Rojas lo mencionó, ¿verdad? En las diarreas. Entonces, establezco, digo, ya, esto está disminuido, hay una acidosis metabólica. Hay una acidosis metabólica. Entonces, ¿qué es lo que necesito cuando tengo un paciente que tiene una acidosis metabólica? Necesito hacer el cálculo de lo que se conoce como el anión GAP, la ventana aniónica. ¿Cuál es la fórmula del anión GAP? Es igual a, en vez de sodio más potasio, menos el bicarbonato más el cloro. Entonces, ¿para qué necesito hacer este cálculo? Para ver si es que verdaderamente hay un consumo del bicarbonato, o lo estoy perdiendo, o es que hay un ácido que está incorporado ahí y que mi bicarbonato está tratando de neutralizar. Entonces, en las acidosis metabólicas debemos calcular el anión GAP para ver si es que hay presencia de un ácido o estoy generando pérdida. Entonces me va a llevar a esto. Entonces, de acuerdo al anión GAP, puedo tener acidosis metabólica con anión GAP normal, y que el cloro está tratando de neutralizar esa diferencia de carga iónica. Por eso que si tengo una acidosis metabólica con un anión GAP normal, va a ser el cloro el que va a estar incrementado. Por eso decimos que es una acidosis metabólica de tipo hiperclorémico. ¿Cuánto es el valor normal del anión GAP? Sí,
tiene 10 a 12, no debe pasar nada de eso. Algunos libros llegan hasta 14, pero en promedio digamos que ese es el valor normal. Entonces podría aquí yo tener calculado el anión GAP que voy a tener una acidosis metabólica con anión GAP normal en estado hiperclorémico, o podría tener una acidosis metabólica con anión GAP alto. ¿Por qué es importante hacer esa clasificación? Porque miren, si el paciente tiene un anión GAP normal, hiperclorémico, puede ser porque lo estoy perdiendo el bicarbonato en las diarreas, por fístulas pancreáticas o derrames biliares, por ahí estoy perdiendo el bicarbonato. O a nivel del riñón, no estoy teniendo una buena excreción de los hidrogeniones. Entonces el bicarbonato que debería estar produciéndose va a estar consumiéndose en neutralizar esa disminución de la eliminación. Entonces esos dos casos me generan una acidosis metabólica con anión GAP de tipo normal. Pero si es que yo encuentro una acidosis metabólica con un anión GAP alto, entonces quiere decir de que hay algunas cargas negativas, es decir, hay algunos ácidos que están ahí involucrados y que me están haciendo una disminución en esa brecha. Entonces puede ser generado por una acidosis láctica, una cetoacidosis diabética, consumo de algunos ácidos externos que habíamos mencionado, por ejemplo la aspirina, el alcohol y algunos otros antiinflamatorios no esteroideos que son derivados de algunos ácidos, me van a llevar a esa condición. Clínicamente, ¿qué es lo que va a expresar el paciente? Como un mecanismo de compensación, entonces, si es que mi bicarbonato está disminuido y para mantener la ecuación, ¿qué necesito? Que mi CO2 esté también bajo, para que se mantenga la ecuación. Entonces, ¿cómo disminuyo mi CO2? Hiperventilar. Entonces vamos a tener un paciente que va a estar con un incremento en la función ventilatoria. Va a estar hiperpneico, bien por taquipnia o más frecuentemente por batipnia o su combinación. Es decir, va a haber respiraciones muy rápidas y bastante profundas. El estado acidótico, ¿qué me va a llevar? A una menor contractibilidad cardíaca. Es decir, como va a haber un estado acidótico, ácido láctico, entonces el músculo se va a cansar rápido. Entonces va a tener, a nivel de la musculatura estriada, va a tener calambres, entumecimientos, dolores musculares, y a nivel del corazón, pues al no haber una buena frecuencia cardíaca, no haber una buena contracción, el paciente va a tener hipotensión, taquicardia, menos respuestas a las catecolaminas, edema pulmonar, y si es que eso no lo corrige, nos va a llevar a una arritmia cardíaca. En un intento de seguir neutralizando ese estado acidótico, se va a activar algunas rutas de amortiguación que normalmente no se van a dar, como por ejemplo los fosfatos y el calcio. Entonces, esos hidrogeniones van a ir hacia el hueso y van a ser neutralizados por los fosfatos y por el calcio que están dentro del hueso. Entonces el hueso se va a volver frágil.
con tendencia a la corrección. Entonces esa es la expresión semiológica que nosotros vamos a encontrar. Y en este cuadro lo vemos. Si el paciente tiene un anion gap con una brecha normal, en un estado hiperclorémico, puede ser por pérdida, como las diarreas, o es que el riñón no me está botando los ácidos que debería haber eliminado. Entonces, a eso le llamamos la acidosis tubular renal. Entonces, para neutralizar estos hidrogeniones que el riñón no lo está eliminando, mi bicarbonato tiene que neutralizarlo y ahí se va a estar consumiendo. Entonces, es como una pérdida. Y si la acidosis metabólica tiene un anion gap alto, quiere decir de que hay otros ácidos que están siendo involucrados en ese estado acidótico y que están haciendo que se consuma también el bicarbonato. Entonces puede ser la presencia del ácido láctico, por ejemplo, o porque yo estoy consumiendo alguna sustancia ácida que necesita del bicarbonato. Entonces es importante en la acidosis metabólica calcular el anion gap. La alcalosis metabólica, en este caso ya habría un incremento del bicarbonato. Y se acompaña de una disminución en la concentración plasmática de hidrogeniones. Y habíamos visto en qué causas puedo tener un incremento del bicarbonato. Y semiológicamente, ¿cómo se va a expresar una alcalosis metabólica? Aparte de que el paciente va a tener pues una alteración respiratoria, los estados alcalóticos te van a alterar el tono vascular. Entonces el paciente va a tener una vasoconstricción sistémica. Va a haber una mala perfusión tisular a todo nivel. Entonces, semiológicamente, aparte de la alteración respiratoria, vamos a tener un problema de oxigenación a nivel tisular. Entonces vamos a encontrar un pulso bajo, vamos a encontrar cianosis, entre otras. Y bueno, la parte respiratoria, que eso sería más fácil de determinar. Cualquiera sea la alteración que se esté generando, antes de que se desestabilice el pH, va a haber mecanismo de compensación. Va a tratar de compensarse, ya sea la acidosis o alcalosis respiratoria o metabólica. Entonces va a modificar como habíamos visto, ¿no? Si el keto baja, ¿no?, como una forma compensatoria, también va a tener que bajar el CO2. Entonces va a haber una compensación. Y eso es lo que nosotros vamos a determinar. Si bien encontramos un valor alterado del pH, entonces vamos a ver quién lo está originando y si eso se está generando una compensación o no. Entonces aplicamos fórmulas. Si nosotros tenemos una acidosis metabólica, donde sabemos que va a estar disminuido el bicarbonato, tenemos que ver si es que esa acidosis metabólica está siendo compensada o no. Y para eso hacemos un cálculo de corrección. Entonces, el CO2
va a modificarse. La presión parcial de CO2 está entre 35 y 40 milímetros de mercurio. Esa es su presión parcial que tiene. Entonces, dependiendo del grado de disminución del CO2, yo puedo calcular si es que se está compensando o no. Entonces, voy a multiplicarlo ahí. La concentración de bicarbonato que estén encontrando en ese momento, imaginémonos que tengamos 20 de bicarbonato. Lo voy a multiplicar por 1.5 y a eso le voy a agregar 8. Entonces, 20 por 1.5, ¿cuánto es? ¿300 o 30? Más 8 sería 38. Entonces, mi CO2 va a modificarse a este valor para compensar. Entonces, yo hago ese cálculo para decirte que esa acidosis metabólica está compensada o no. Y debe estar en este rango. ¿Qué pasa si yo encuentro pues un CO2 de 45, se me ocurre? No está compensándose. Entonces, cualquiera sea el disturbio, vamos a primero ver si es que mi sistema de amortiguación está siendo compensada o no. Entonces, cuando yo hago el diagnóstico diré pues, si es una alcalosis respiratoria compensada o descompensada o parcialmente compensada, dependiendo de lo que yo encuentre en esos valores. Hasta ahí nosotros llegamos con un diagnóstico. Ya esto lo vamos a ver en la práctica, cómo se va a calcular. Entonces, este cuadrito es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque nos va a permitir hacer los cálculos si es que esa alteración ácido básica está siendo compensada o no desde el punto de vista de la amortiguación. Si es que esta compensación no se va a dar, entonces ya se activa el riñón o se activan los pulmones para poder generar el equilibrio que se necesita. Tener en cuenta que esto solamente es una amortiguación, no se está modificando la concentración de hidrogeniones, solamente se está neutralizando. ¿Quién se encarga de neutralizar finalmente el trastorno hidroelectrolítico, ácido básico? Es el riñón. El riñón tiene la capacidad de poderlo eliminar. Los sistemas de amortiguación bioquímico y la respiración no lo eliminan, solamente lo están compensando. Ese riñón es el último que va a generar ya un equilibrio, si es que lo puede hacer. Si no lo puede hacer, el paciente va a quedar en ese estado. Entonces, ese es el panorama que más o menos lo vamos a manejar. Bien, entonces tomamos un descanso para poder trabajar nuestro en la parte de habilidades, en base a los ejercicios que se da planteado. ¿Alguna pregunta? Mañana sus actividades van a ser virtuales, ¿verdad?
Esperamos que no haya huelga la otra semana porque si es que se usa con el examen. Ojalá.